Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hacer un resumen acerca del contenido y la estructura del libro de los números. Esto forma parte del curso sobre el Pentateuco, una introducción panorámica, literaria, exegética y teológica a los principales libros del Antiguo Testamento y en esta oportunidad a los 5 libros que componen el Pentateuco. En primer lugar, vamos a entender que el libro de los números tiene una estructura, tiene una organización desde el punto de vista literario. No es una estructura narrativa, aunque los elementos narrativos nos ayudan a entender la dinámica y a crear un marco en el que se van encuadrando hechos en torno a personajes que son los ejes conductores de la trama. Sí hay una trama narrativa, pero la estructuración de un libro de esta naturaleza se realiza con criterios adicionales a los puramente narrativos. Hay diversas teorías. Cada teólogo, cada exégeta aporta una diversa visión y hace propuestas desde su estudio y desde los criterios con los cuales aplica sus métodos teológicos. Por ejemplo, una primera opción acerca de la división de este libro puede ser la siguiente. Considerar los momentos en que Israel está quieto, firme, establecido en un lugar, y los momentos en los que el libro nos cuenta que hubo un traslado de ese pueblo y hubo un movimiento físico, geográfico, hacia un nuevo lugar o una nueva ubicación. Y así, por ejemplo, algunos autores prefieren dividir el libro de la siguiente manera. Israel en el Sinaí, primer momento. La marcha desde el Sinaí hasta las llanuras del Moab, segunda parte. Y el movimiento o traslado de Israel en las llanuras del Moab, donde suceden hechos muy importantes. La segunda opción, como ejemplo, entre otras muchas, también se puede estructurar el libro en torno a los cambios generacionales. El término Toledot sigue resonando en todo el Pentateuco. En primer lugar, el libro inicia haciéndonos un panorama de la generación que provino del Éxodo, la generación que salió de Egipto. En un segundo término, otra generación que viene al mundo en el desierto y que es principalmente esta generación quien protagoniza los principales eventos que se describen en el libro. La generación del Éxodo es una bisagra entre la época patriarcal y la configuración de lo que va a ser el nuevo pueblo y que se va a iniciar en el desierto. Hay algunos censos que son los que marcan los momentos en los cuales hay cambios generacionales y que nos abren la perspectiva panorámica de cómo es el pueblo que salió de Egipto y el pueblo que está en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Bien, hay una tercera opción que es la más interesante y la que quisiera proponerles. Es comprender el dinamismo del libro del Éxodo como una marcha militar, entre comillas. Dentro del mundo mitológico antiguo, se podría entender o interpretar el libro de los números en continuidad con el libro del Éxodo como una lucha y una disputa entre deidades. Una disputa entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel, en la que hay un representante de cada uno de los bandos, el faraón y Moisés. Es posible interpretarlo de esta forma, aunque quedan muchos vacíos
y quedan muchos problemas interpretativos. Sin embargo, la marcha de Israel se puede definir efectivamente como una marcha. Y desde este punto de vista, algunos autores han estructurado el libro como la preparación y la planificación de la marcha, y una segunda etapa como la ejecución de esa marcha. Especialmente en la última parte del libro, desde esta perspectiva se puede interpretar algunos elementos narrativos como definitivamente una declaración de conquista. Desde ese punto de vista, la teoría que surge de esta interpretación es que el pueblo de Israel no solamente llegó a habitar la tierra prometida, sino que la conquistó. Y de hecho, esta es una dinámica que se va a ver sobre todo en los libros que vienen a continuación, especialmente el libro de Josué. El pueblo de Israel tomó posesión de aquella tierra, la conquistó en cierto modo. Bien, a partir de este marco narrativo, esta forma de estructurar y de interpretar el contenido del libro de los números nos arroja una visión en la que el libro tiene dos grandes partes: la preparación de la campaña militar, la ejecución de la campaña, la marcha por el desierto y el comienzo de la conquista como modos de concretarse esa toma de posesión de la tierra. Pero lo más importante y lo que nos va a servir principalmente a nosotros es el significado y el mensaje teológico del libro de los números. Hacemos un paralelo con el libro de Levítico. El libro de Levítico nos transmite una sorpresa muy grande. Yahvé está en la tierra, Yahvé camina junto a su pueblo. Y esta marcha de Yahvé configura el hecho de que Israel tenga que organizar un culto. Y el culto se entiende, hemos dicho en anteriores oportunidades, el libro del Levítico se configura como una preocupación por comportarse a la altura de Yahvé. El culto es una forma de estructurar en términos humanos, en términos antropológicos, la relación con Yahvé. El culto es relación desde el punto de vista original del Levítico. Más allá del ritualismo, más allá de las normas sobre el culto, sobre la tienda, sobre los sacrificios, trascendiendo todo eso, en el fondo descubrimos una relación interpersonal y que es la esencia de toda la liturgia del pueblo de Israel. Una liturgia envuelta en ritos que después va a degenerar en un excesivo ritualismo. Pero en esencia el culto es relación. Haciendo ese paralelo, el libro de los números presenta una perspectiva más existencial. El culto se organiza solamente cuando un pueblo se detiene, está en un punto, cuando está firme, y entonces tiene tiempo, entre comillas, para organizarse y convivir y compartir con Yahvé. Sin embargo, la perspectiva del libro de los números es una perspectiva existencial, es una perspectiva dinámica. El pueblo está en camino, el pueblo está avanzando, el pueblo está caminando, pero no camina solo, sino que camina con Yahvé. Las preocupaciones no son las preocupaciones del santuario, de cómo debe ser, de cómo debe organizarse cotidianamente. En el libro de los números no hay cotidianidad, porque todo es progresión. No hay cotidianidad porque el pueblo está en camino, en movimiento constante. No hay cotidianidad porque el tiempo es mucho más dinámico. El pueblo de Israel está avanzando, el pueblo de Israel está progresando, y entonces el libro de los números tiene muchas referencias, incluso dinámicas en cuanto al cambio y a la sucesión de las generaciones. Entonces estamos ante una perspectiva existencial. ¿Y cómo podemos interpretar esa perspectiva existencial? Haciendo varias consideraciones. En primero,
En primer lugar, los 40 años, que es la referencia temporal que nos da el Pentateuco acerca de la presencia de Israel en el desierto, desde el punto de vista de los números, es un tiempo dinámico, un tiempo de formación, en el que Israel reflexiona y se autodefine, toma conciencia de sí mismo, especialmente como pueblo, y entenderse a sí mismo, autodefinirse, interpretarse a sí mismo como pueblo, conlleva una estructuración social, política, cultural. Esta estructuración y esta organización hace que vayan surgiendo en Israel nuevas necesidades y nuevas funciones. Es un tiempo dinámico. El desierto, que es el espacio geográfico físico en el que se desarrollan todos los acontecimientos del libro de los números, se convierte, desde un punto de vista existencial y dinámico, en un lugar de encuentro con lo esencial, un lugar para el silencio, en un lugar de pobreza, donde la persona está envuelta en muchas privaciones, especialmente materiales, y una situación en la que cada persona se sitúa y se posiciona frente a las preguntas fundamentales de la vida, de la existencia, del destino. El pueblo de Israel está caminando, pero no sabe exactamente qué le depara el lugar a donde se encamina. Es el lugar de las preguntas, de los interrogantes, de las dudas, de las incertidumbres. Es un lugar de profunda incerteza. También podemos considerar el libro de los números en su espacio físico, que es el desierto, como el lugar de la prueba. Israel va a verse tentado múltiples veces de querer retornar a donde estaba, o de querer fijar un punto y de establecerse en un solo lugar y obtener la comodidad de instalarse definitivamente. El desierto, como espacio y horizonte también abiertos, arrojan al pueblo de Israel y lo proyectan en la dirección de que es el lugar y el momento en el que Israel debe aprender a caminar juntos. En Egipto, el pueblo de Israel era una masa. Mientras camina por el desierto, Israel aprende a organizarse por tribus, aprende a organizarse por segmentos, por funciones. El pueblo de Israel, mientras avanza por el desierto, va aprendiendo a que las familias se mezclan, a que todos son hermanos, a que los niños se confunden con otros niños, a que los padres conviven y se solidarizan. Y es por eso un espacio propicio para reflexionar y entender las alianzas, para interpretar y entender los mandamientos y para interpretar y entender lo que Dios ya les ha dado en el Sinaí, que es la ley, y lo que Dios les ha dado en el desierto, que es el culto. Es un espacio en el que Israel puede interiorizar, comprender y al mismo tiempo hacer una vida y una experiencia común de esos elementos que Yahvé les ha ido otorgando. En definitiva, la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo interpretar estos 40 años? ¿Cómo interpretar este desierto? ¿Cómo cuestionarnos adecuadamente frente a este misterio que supone la presencia, la estancia, la duración de esa marcha por el desierto? Nos podemos autodefinir personas, comunidades, pueblos en marcha, pero que no caminan solos, que caminan con Yahvé, que caminan con otros que son nuestros semejantes y nuestros compañeros de camino.